ver, un momento. Ahí está, excelente. Jóvenes, ¿se aprecia la imagen, la pantalla que estoy proyectando? Sí, profesor. Excelente, gracias. Bien. Soy el profesor Edwin Ramos Flores, quien va a desarrollar el curso de comunicación durante el presente ciclo. Pero antes quisiera darles la bienvenida a nuestro centro PRE de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, una institución líder del Cono Sur de Lima, institución licenciada por la SUNEDU, y por ende hay mayor demanda por parte de la población estudiantil. Jóvenes, estamos iniciando el presente ciclo y para ello yo los exhorto buena preparación, esfuerzo, sacrificio, mucha práctica cotidiana. Y yo sé que son los caminos para alcanzar el objetivo, que es ingresar en la UNTELS. Nuestra universidad no es diferente de las otras. Alguien me dijo, profesor, ¿la UNTELS es como la uni chiquita? No tanto la uni chiquita. Recuerda que la universidad no hace el estudiante, sino uno cómo se forma. El estudiante universitario en todo momento tiene que ser líder. Y para ello debes estar en constante investigación. Investigación, investigación. Si uno no investiga, simplemente no avanzas. No basta la disertación, exposición de una clase por parte del catedrático. Ojo, no te confundas. En la universidad tú eres el protagonista. En la universidad todos los días vas a exponer desde el primer momento. ¿Ya? Acuérdate, desde el primer momento sales al frente a hablar. Desde la primera clase. Nada que yo tengo miedo, profesor, que yo no sé hablar. No. Y para eso estamos aquí, para prepararnos. Yo, personalmente, les digo, jóvenes, no preparo para dar examen. Yo no preparo para el examen. Yo te preparo para la vida, para afrontar la vida universitaria. Yo estoy convencido de que tú vas a lograr el ingreso. Hay estudiantes que me conocen, cómo trabajo, cómo amo mi carrera. Soy maestro de vocación. Yo he estudiado docencia. Y estoy convencido que vas a lograr tu ingreso. De eso no dudo. ¿Ya? No será en este ciclo, en el próximo. Ojo, ojo, hay que ser realistas. ¿Quiénes logran el ingreso en los dos exámenes? ¿Quiénes aprueban? ¿Quiénes están en el ranking, en los primeros 15, 17 primeros puestos? Aquellos que ya tienen poquito de experiencia. Tú que recién has terminado secundaria, no te desesperes por ingresar. Mejor quédate conmigo. ¿Por qué? Es mejor que te prepares, que tengas base, y no quiero desaprobarte en la universidad. Porque hay muchos estudiantes desaprueban. Y recuerda con la nueva ley, si tú desapruebas el mismo curso 3 veces, te suspenden o te sacan de la universidad. Por eso es que tengas base. Sin más preámbulos, jóvenes,
reitero mis parabienes, mis mejores deseos para que tú logres tu propósito. Jóvenes ya empezaron su ciclo, empezaron su preparación y esto no tiene que parar. Tenemos que conseguir el objetivo. Vuestros padres nos brindan el apoyo y la única forma de retribuir a ese esfuerzo es la correspondencia, es alcanzando el objetivo, que es ingresar en la UNTERS. Próximo año, 2021, quiero verte en las aulas universitarias, quiero verte en la biblioteca, quiero verte ya en los pasadizos compartiendo conocimientos, experiencias, quiero verte en el auditorio. Profesor, ¿cómo está? Hoy voy a ser ponente. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ver. Otro, subo a la empresa del moradito, la 10E. Mi alumno que ha sido en CEPRE-UNTELS, estudió en la UNTELS, egresó de la UNTELS. Siendo estudiante, ya dictaba en la UNTELS, en el CEPRE-UNTELS, curso de geometría. Y de pronto me encuentro en la movilidad y le digo, y también se llama Edwin, le digo, Edwin, ¿por qué ya no estás dictando clase en CEPRE-UNTELS? ¿Por qué has dejado? No, profesor. He decidido dejar la enseñanza para dedicarme a mi carrera porque ahora estoy trabajando en calidad. En calidad. Y era solamente bachiller en ese momento. Me dice, profesor, estoy en trámite de mi titulación. Y con mi bachiller hoy estoy percibiendo 8.000 soles. 8.000 soles en calidad. Egresado de la UNTELS. ¿Y te imaginas si ese profesional logra su título? Su remuneración también asciende. Ahora, con esto yo no quiero transmitirte, tú vas a ser profesional para ganar plata. No. No vas a ser profesional para ganar plata. Primero, acuérdate eso, que vuestros padres no piensen en eso. Uno estudia por vocación, por amor a la carrera. Como tú realizas, te desempeñas, te desenvuelves con pasión, acuérdense esa palabra, subráyala. Los resultados van a ser óptimos, jóvenes. Los resultados van a ser óptimos. El trabajo te llama, el trabajo te busca, porque eres el mejor. Por eso tú tienes que trazarte esa idea de que vas a ser el mejor ingeniero ambiental del Perú. Para eso estás aquí conmigo. Jóvenes, no quiero explayarme más. Vamos a iniciar nuestra sesión. Excelente. Gracias por compartir este sueño, este deseo que tengo. Muy bien, gracias. Muchos estudiantes me han brindado su likecito. Excelente. ¿Alguien quiere unirse a la llamada? Le acepto, Daniel Manuel. Voy a por el momento voy a permitir el ingreso, ¿ya? Trica. Sí, pues un alumno, un estudiante en la universidad me dice, profesor, tengo que aprobar, es mi trica. Desesperada la estudiante, ¿ya? Desesperada la estudiante. Sí, bien, vamos a empezar. Ya, por favor, incidente, eso también aquí, las reglas de juego son las siguientes, ¿ya? Participación en clase, no quiero que juegues, no quiero que te distraigas. Las redacciones de los mensajes a través del chat, por favor, que sean relacionados con el tema que estamos tratando, ¿ya? Cuidado, por favor, y eso también en todos los cursos. Tengamos cuidado, mucho cuidado, porque estamos en una institución superior, a un paso a la universidad, ya no estamos en colegio para extralimitarnos. También manejemos el discurso formal, ya que así exige nuestra institución y nuestro contexto.
Y también yo quiero reiterarles, soy el celoso guardián de la RAE, de la Real Academia de Lengua Española. Yo cuido el buen uso de nuestra lengua, tanto en el nivel oral como escrito. Por eso yo soy testigo, soy el que brinda testimonio mensualmente a la Real Academia Española. Ya, jóvenes, por favor, tengan cuidado el discurso que van a manejar, que van a utilizar en las redacciones a través del chat. En esta primera semana vamos a desarrollar la comunicación humana. La comunicación humana. Revisaremos qué cosa es la comunicación, tipos de comunicación, el lenguaje humano, planos de lenguaje, funciones de lenguaje y la variación lingüística. Bien. Yo recomiendo, ustedes están con su dispositivo electrónico, sea celular, laptop o PC, que tomen captura de pantalla, ¿ya? La información que yo presento en las diapositivas, si bien está relacionada con el material de clase que tú tienes, en algunas son casi las mismas, pero en otras agrego otra información adicional o algún ejemplo para entender mejor el punto que estamos explicando. Por eso que quiero que tengas un archivo que solamente diga comunicación, por semanas, ¿ya? Por semanas. Realizas tu captura de pantalla, copias al documento Word y también vas agregando, vas subrayando, resaltando, depende. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te acostumbras a esta vida universitaria, a este contexto académico? Bien, jóvenes. La comunicación. Profesor, pero este tema yo ya sé desde que he iniciado colegio. Esto lo vengo revisando, profesor. Yo ya conozco. Pero, ojo, jóvenes. Esto es importante, ¿eh? Desde el momento que amanece hasta acostarnos, nos comunicamos constantemente. Por ejemplo, hace un momento alguien me decía, anoche soñé, qué bonito, estuvimos en nuestro pueblo, en nuestra chacra. Tú estabas por la sequía y limpiando, para que el agua fluya y llegue de manera rápida a nuestra chacra. Y yo, con nuestra vaquita, estuve a punto de ordeñar. ¡Qué hermosa era nuestra vida! ¿Nos estamos comunicando? Sí. ¿Y qué comunicación? La comunicación es un proceso social. Esa palabra hay que destacar, proceso social. Cuando digo social, significa que hay dos o más personas. Dos o más personas que van a intercambiar pensamientos, sentimientos, ideas, emociones a través de un código. Ojo, esta palabra hay que resaltar. A través de un código. Pero código común que ambos hablantes manejan. Debo recordarles, jóvenes, que el código es un sistema de signos. Sistema de signos. Ese signo puede ser lingüístico o no lingüístico. El signo lingüístico es cuando hablamos o escribimos. Hablamos o escribimos. En este momento, ustedes y yo
nos estamos comunicando. A pesar de que no me conteste. Pero nos estamos comunicando. Existe una comunicación oral, pero también comunicación escrita. ¿Escrita por qué? Porque yo estoy apreciando, ustedes están observando lo que está escrito en la diapositiva. Hay comunicación escrita. También quiero mencionar lo siguiente. Le decía un código común. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? Porque manejas la misma lengua que yo. En este momento, nuestro código es el español, en su forma oral o escrita. Pero ojo, recuerda, cuán importante es manejar el mismo código. Si no manejamos el mismo código, no habría comunicación, no habría entendimiento. No me lograrías entender, jóvenes. No me lograrían entender. Por ejemplo, imaynallam kachkankichik, warmachakuna, uyariwachkankichu, manachu. Manachu imallatabas. Riqsinki, ñuqapa rimasqayta. What? Profesor, no entiendo. How old are you, Talia? My name is Edwin, and you? I am from Villa Salvador, and you? Profesor, ¿qué está hablando? Buongiorno, Talia. ¿Me entiendes? No. ¿Por qué? Porque el código que estoy utilizando no es lo que manejas, lo que conoces. Alcides me dice, profesor, algo entiendo. George me dice, Alcides habla su idioma, profesor. A ver, no entiendo, George. No entiendo lo que estás diciendo. Alcides habla su idioma, profesor. Alcides habla su idioma, profesor. No, lo que tendrías que realizar ahí lo siguiente, Alcides. Perdón, George, corrige la ortografía. Alcides con mayúscula. Toda oración inicia con mayúscula y además nombre propio, mayúscula. Toda oración termina en punto. Y me parece que te diriges al profesor y antes de la palabra profesor debe ir una coma. Se llama coma vocativa. Alexia me dice, how old are you, profesor? Ah, les digo mi edad. Estoy viejo ya, lamentablemente. El tiempo pasa rápido, jóvenes, lamentablemente. Profesor, es que mi abuelita habla quechua. Ah, qué lindo, Alcides. Dile, por favor, a tu abuelita que te enseñe quechua. Es importante que tengas un hablante en casa de lengua originaria, en este caso del quechua, para que te enseñe quechua, ¿ya? George dice, entiendo, claro, entiendo lo que estoy hablando, claro, pero después te equivocaste ahí, entiendo mayúscula otra vez, entiendo coma, después de coma debe haber un espacio para una grafía, luego la palabra profesor y punto, te falta el punto. Alcides, el tiempo se pasa rápido. Alcides, te equivocaste en la escritura, el mayúscula rápido que lleva tilde, punto. Ojo, por favor, conmigo van a hablar bien, van a escribir correctamente, ¿ya? Si no, yo tengo mi registro. Vamos restando puntos. Eso también influye. Alexia me dice, no, profesor, me refería a que dice alt en vez de old. No. I am from Villa Salvador. How old are you? Hay un error. Sí. How old are you? Es que la secretaria se equivocó. Mira, ve. Mi secretaria se equivocó. Gracias, Alexia. Excelente. No había observado. Pensé que las palabras estaban bien escritas. A ver, how old are you? Así está bien. Excelente. Gracias, Alexia. Va doble el agradecimiento.
Bien. Eso es, claro, algunos que, como Alcides, por ejemplo, sí me logra entender una idea, una referencia, algo me dice, sí, porque tiene a su abuelita. Sin embargo, no va a ser completa la información, el entendimiento, porque no manejamos el mismo código. Y jóvenes, tenemos que partir de ahí. Bien, ya sabemos en qué consiste comunicación. Ahora, tenemos elementos de comunicación. Esto también sabemos al revés, al derecho. Lo que sí tenemos que aclarar es algunas ideas, por favor. El emisor, que también se conoce con el nombre de orador. Orador. Aristóteles, siglo V a.C., planteó 3 elementos de la comunicación. La persona quien habla era el orador. Era el orador. Y la persona quien escucha, para Aristóteles, era el oyente, no, auditorio. Para Aristóteles, la persona quien escucha es el auditorio. Ojo, de ahí viene la palabra audífono. Audi es escuchar. ¿Ya? Audi es escuchar. Ahora, si alguien me dice auditorio, perdón. Audífono, no, me equivoqué. Auditorio, vamos a poner auditorio, ya me equivoqué, auditorio. Hoy en día esta palabra ha cambiado de significado. Auditorio es un salón grande, donde se lleva a cabo conferencias de prensa, una reunión importante. ¿Dónde se lleva a cabo, por ejemplo, el seminario, el congreso? En el auditorio. ¿Ve? ¿Cómo ha cambiado? El emisor también tiene otro nombre. Por ejemplo, en una radio, el emisor es locutor. ¿Sí? Locutor. Y la persona a quien escucha es oyente. Perdón, ya no me salió. Oyente. ¿Ya? Oyente. Cuando yo leo una obra literaria, la persona quien emite el mensaje, envía la información, se llama autor, y la persona quien recibe la información se llama lector. Son otros nombres que pueden tomar los elementos de la comunicación. El emisor es la persona quien realiza el proceso llamado codificación. Codifica. ¿Qué es la codificación? Es un proceso mental que realiza el emisor, que consiste en elaborar el mensaje. Y esta elaboración del mensaje se produce en 3 fases. Fase psíquica, a partir de la realidad, donde está el referente, aquí está el referente. El elemento más importante de la comunicación es el referente, aunque ustedes no me crean. El referente. El referente es el objeto que se encuentra en la realidad, es el objeto de donde parte la comunicación. Para que ustedes y yo hablemos, conversemos, intercambiemos pensamientos, ideas, tiene que haber un motivo, y ese motivo se llama referente. Si no existiera referente, ¿de qué hablaríamos? Tú y yo nos quedamos mirándonos, no habría comunicación. Entonces, cuando el emisor observa la realidad, supongamos que en la realidad se produce una protesta.
una protesta en la Plaza San Martín y hemos presenciado que la juventud peruana ha liderado el destino de nuestro país en las 2 últimas semanas. Qué bonito, me alegro. Esta generación del bicentenario es consciente y reflexivo, que desarrolla su pensamiento crítico. Excelente. Y Alexia observa la realidad, recoge la información, enfrentamientos, heridos, lamentablemente hay, se produce expansión, difusión, proliferación del gas lacrimógeno que daña, dificulta la respiración. Ya, todo eso lo que produce en la realidad recoge, en este caso, nuestra compañera Alexia, ¿ya? Es un ejemplo. Entonces, cuando Alexia llega a su casa, antes de contar, narrar a sus padres, realiza un proceso mental que se conoce con el nombre de codificación. La codificación consiste en ordenar nuestras ideas, por eso es fase psíquica. Pues. En nuestra mente nos ordenamos nuestras ideas y esas ideas se van a ordenar a través de una oración. Mira, ve cómo yo ya estoy formulando, elaborando el mensaje. Una oración. Una oración. ¿Por qué digo oración? Porque la oración es la unidad mínima de comunicación. Todos nos comunicamos a través de oraciones. Muy bien. Ya tengo listo el mensaje, listo para hablarse. Ahora pronuncio, informo a mis padres. ¿Qué cosa le estoy diciendo? El mensaje. Ahí está, el mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es todo el contenido de la información, donde vamos a encontrar pensamientos, sentimientos, ideas, emociones del emisor. Y justamente es lo que va a transmitir al receptor. Ahora, llega a los oídos del receptor. Muy bien, perdón. El receptor escucha, recibe. Muy bien. También elabora un proceso similar al emisor. Se llama decodificación. Decodificación. Y la decodificación, o también algunos llaman encodificación o descodificación. La codificación o encodificación. La decodificación o la descodificación. La decodificación consiste en analizar el mensaje. Ah, perdón, me olvidaba. En la fase fisiológica, fisiología significa funcionamiento de órganos, cuando el emisor utiliza sus órganos de la articulación, órganos de la fonación para mencionar, para expresar el mensaje. Y luego se produce la fase física, cuando el mensaje se traslada a través del canal. El canal es el elemento físico por donde viaja la información. Y hay 2 tipos de canal. Cuando el canal es de tipo natural, el aire, a través de las ondas sonoras, trasladan la voz, el mensaje, la información hacia el receptor. En este momento hay canal de tipo artificial, no hay canal de tipo natural. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en el mismo salón, ahí sí, gracias al aire mi voz llega a sus oídos. En cambio, en este momento mi voz llega gracias a la señal, a la red. El canal es de tipo artificial. Pero también hay canal de tipo natural, que es el aire, las ondas sonoras. Esas son las 3 fases de la codificación. Ahora, similar pasa aquí, 3 fases de la decodificación. Primero, la fase física, el receptor recibió la información. Ahí está, gracias al aire. O gracias a este medio, la red, la señal, la internet. Ya. Luego se produce la fase fisiológica. Una vez que la información llegue a ustedes, ahora está entrando a través de la vista, a través del oído,
La información no va al estómago. La información se dirige hacia el cerebro a través de un sistema nervioso y células especializadas que conducen el impulso, la información hacia el cerebro. Ahí está la fase fisiológica. Y en la fase psíquica, es que el receptor almacena, archiva, guarda, interpreta el mensaje en su cerebro. Y si está de acuerdo, almacena. Y si no está de acuerdo, la rechaza. Al momento de rechazar, el receptor se va a convertir en emisor, y el emisor se convierte en receptor. Repito, el emisor envía el mensaje, aquí el receptor ya analiza, decodifica, y si no está de acuerdo, la rechaza. Al momento de rechazar, se convierte en emisor, y el emisor se convierte en receptor. Quiere decir que la información va, viene, va, vuelve. Este es el famoso proceso de la comunicación o el circuito del habla. Hay que mencionar otros elementos como contexto. El contexto es el lugar, el espacio donde se produce la comunicación, donde se produce el proceso comunicativo. Esto, cuando es una comunicación directa y comunicación que comparte el mismo contexto, si nosotros estamos en aula 1, en aula 2, aula 3, estamos en aula 2, ahí está el contexto. El contexto también se relaciona con la situación y el tiempo. El código, ya dijimos, sistema de signos que ambos hablantes manejan, y la información se traduce a través del código, o se expresa a través de un código, y ese código finalmente se procesa en el mensaje, se elabora el mensaje, un código que ambos hablantes conocen. Ya teniendo esta información, ahora sí vamos a pasar a lo siguiente, clases de comunicación. Ojo en este esquema. Si alguien me pregunta, profesor, estaba a punto de cruzar una avenida importante, una avenida concurrida, y lamentablemente se prendió la luz roja del semáforo, y yo me quedo molesto, enojado, porque estaba contra el tiempo. ¿Por qué alguien no se va de frente en la avenida para cruzar la pista? ¿A qué elemento de la comunicación crees que pertenezcan? ¿A qué elemento de la comunicación crees que pertenezca? ¿A qué elemento de la comunicación crees que pertenezca la luz roja del semáforo? La luz roja del semáforo. A ver, díganme. Alexia me dice mensaje. Código. Sandro me dice código. La respuesta es emisor, referencia. Mira, ya me dijeron 4 respuestas. A ver, decídanse pues por una respuesta. Código. Si me están diciendo, mira, las luces del semáforo, en forma general pertenecen código, no lingüístico, está bien. Pero el ejemplo que estoy describiendo, ojo, cuando digo, Alexia va a cruzar la avenida transitada y se queda molesta. Y específicamente a qué elemento de la comunicación pertenece en ese contexto, en ese momento. La respuesta es, no es emisor. La respuesta es mensaje. Muy bien. Mensaje, Alexia, excelente. ¿Por qué, profesor? Porque yo entiendo, pues, qué significa pare, peligro, no cruces, si cruzas, mueres. Sí, ahí está el mensaje. ¿Ya, jóvenes? Bien, seguimos entonces, seguimos.
Clases de comunicación. De acuerdo al código, ya dijimos, lingüística, no lingüística. Lingüística es cuando hablamos o escribimos. Cuando hablamos o escribimos. En este momento hay comunicación lingüística, oral y escrito. Y oral escrita. Oral y escrita. No lingüística. Cuando nosotros no hablamos ni escribimos. Utilizamos otras formas de comunicación, como por ejemplo gestos, colores, imágenes, señales, sonidos. Ahí está. Yo ya sé que alguien vino a visitarme. ¿Sí? Excelente. Pero ojo aquí, no solamente las personas que tienen habilidades especiales utilizan este tipo de comunicación. Ojo, ¿eh? No. Nosotros también, a cada momento, mira. ¿Ve? ¿Se dan cuenta o no? También nosotros usamos estos elementos, estos códigos no lingüísticos, no lingüísticos. Bien. De acuerdo a la dirección del mensaje. Bidireccional, unidireccional. Bidireccional es cuando el emisor envía el mensaje y el receptor contesta la información. O sea, la información va y viene. Hace un momento hablamos de ello. Hace un momento hablamos en el esquema. Intercambian los roles, cambian, ¿no? Emisor se convierte en receptor en emisor. Unidireccional. Cuando el receptor se encuentra en una posición pasiva, porque el receptor no contesta, no responde, solamente recibe la información. Cuando nosotros leemos los titulares de los periódicos, hace un momento estuve escuchando y viendo a la vez la televisión, los noticieros, ¿sí? Para informarme. Nosotros como receptores no contestamos, ¿no? ¿Acaso decirnos por qué? ¿Dónde? No, solamente escuchamos, decodificamos. Decodificamos. Letra C, según la presencia del emisor y receptor. Interpersonal. En este momento hay comunicación entre personas. Inter significa entre personas. También hay comunicación intrapersonal. Intrapersonal se dice cuando el emisor es... Allá, entonces aquí hay un error también. Mi secretaria se equivocó, jóvenes. Borre la foto si has tomado, borre la foto. Borre la foto. No le voy a remunerar a mi secretaria. No, hubo 2 errores. Me hace quedar mal con mis estudiantes. Qué barbaridad. Presencia de emisor receptor. No, esto es... Ya. Esto no es presencia de emisor. Sería directa e indirecta de acuerdo a la distancia. Según la distancia. Según la distancia. Directa cuando los hablantes están en el mismo contexto, en el mismo escenario, físicamente se aprecian. Indirecta en este momento. Indirecta. ¿Aló? ¿Talía? Claro, aquí. En mi casa. ¿Y tú? Ah, por el centro de Lima. ¿Sí? Comunicación indirecta. ¿Ya? Y podemos mencionar en cuanto a la relación emisor-receptor, hace un momento aparecía comunicación interpersonal entre personas, comunicación intrapersonal. En intrapersonal es cuando el emisor es a la vez receptor. Profesor, ¿eso existe? Sí, en los monólogos, cuando nosotros reflexionamos sobre nuestros actos, el profesor Ramos, uy, ahora yo tengo la mala suerte. Durante el ciclo, profesor, me va a hacer bullying. Ya me conoce. Que yo ya tengo 2 ciclos en centro pre. ¿Ve? Estás reflexionando. Te hablas a ti mismo. Que eres emisor a la vez receptor. Se llama intrapersonal. Y hay más tipos de comunicación. Hay comunicación masiva, por ejemplo. En una comunicación masiva, ojo, en una comunicación masiva, la radio, la televisión, internet, periódicos,
Esos son los medios de comunicación masiva, cuando envía el mensaje a una multitud infinita de receptores. Masiva. El emisor no es la persona, por ejemplo, cuando yo escucho, dice, a ver, 8 de la mañana, 45 minutos, la hora Inca Kola del Perú, RPP Noticias, directo indirecto desde Lima, Perú, informando. Estos son los titulares de esta hora, por la fina cortesía de Inca Kola, la bebida del Perú. El presidente Sagasti anuncia que... ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor, jóvenes? ¿Quién es el emisor? RPP. RPP, locutor. Muy bien, alguien me dijo, no sé si fue Melanie. RPP, Radioprogramas del Perú. Fabián, Melanie. El locutor no es el emisor, en el ejemplo que puse. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque en ese caso el locutor, ojo, es transmisor. En una comunicación masiva, el emisor perdón, es la institución, Radioprogramas del Perú. Ahora, cambio de radio. Bienvenidos a su radio amiga, 93.3 FM, romántica, la radio de tu corazón. Hola, Fabián, ¿cómo estás? No te preocupes, aquí tienes una voz amiga en quien confiar. Haré lo posible para que Melanie vuelva contigo. Alexia, está celosa. Bromita, jóvenes. En ese caso, ¿qué sería yo? ¿Qué sería yo si me estoy comunicando con Fabián? Alexia. ¿Qué sería yo? A ver, ¿emisor? ¿Sería transmisor? Otra vez. Hola, Fabián. Ahora cambió la figura. Estoy directamente hablando con Fabián. Yo soy locutor y Fabián es mi oyente. Excelente. Soy emisor y Fabián mi oyente. ¿Cómo cambia la figura? Rapidísimo, jóvenes, ¿ya? Entonces se recuerda en una comunicación masiva. El lenguaje, ahora cambiamos el lenguaje. El lenguaje no es el curso, ojo, jóvenes, ¿ah? El lenguaje es el instrumento que utiliza el hombre para comunicarse. De ahí que el lenguaje también es una facultad exclusiva del ser humano, ya que está formado por signos sonoros articulados que sirven para comunicarnos. Profesor, esa definición no la entiendo. Ya, ahora les voy a explicar paso por paso, ¿ya? Jóvenes, el hombre tiene una herramienta de comunicación, el lenguaje. Puede ser signos sonoros o articulados, oral o escrito, oral o escrito. ¿Cómo es eso, profesor? Aquí cambia. Habría que agregar un adjetivo. El lenguaje humano. Sí, se me fue. El lenguaje humano. Agrégale la palabra humano. Profesor, ¿por qué no solamente se queda con el lenguaje? ¿O es acaso que el lenguaje también existe animal? Sí. El lenguaje también existe de los animales. ¿Ya? Vamos a describir al lenguaje humano. A ver, el lenguaje presenta las siguientes características. Es universal. Cuando la palabra universal, o sea, el universo, todo, global, o sea, el planeta Tierra, está habitado por personas de diferentes nacionalidades, origen étnico, entre otros. Recuerda que
El lenguaje se encuentra en todo ámbito del ser humano, en todo lugar. Vamos a Japón, vamos a Italia, vamos a Argentina. O sea, donde vayamos, habrá lenguaje. ¿Por qué, profesor? Porque el hombre es un ser social y como social está en un grupo. Y como estamos en un grupo, para comunicarnos, ¿qué usamos? El lenguaje. El lenguaje. Por eso el lenguaje se encuentra en todo ámbito del ser humano. Así como alguien dijo, profesor, Dios está en todo lugar. Dios está en vuestras casas. Dios está con nosotros. Sí, de acuerdo a la creencia, la fe y la esperanza que uno tiene, ¿verdad? Así también el lenguaje está en todo momento donde esté la persona, porque se comunica. Para comunicarse, utilizamos el lenguaje. Y esto me hace recordar a Engels, Federico Engels, cuando hablaba acerca del lenguaje y el trabajo, el lenguaje, se me fue la idea. Ahí plantea Engels que el lenguaje surge con el trabajo. ¿Recuerdas cuando el hombre primitivo, ahí el profesor Enrique Lucas se les va a poder explicar en historia, cómo poco a poco ha ido descubriendo el fuego? Antes ellos se alimentaban de carne cruda, pero cuando descubrieron el fuego, y esta carne, al acercar al fuego, tenía otro sabor, y ya era más agradable. Ahí nace el lenguaje. Ahí nace el lenguaje, producto del trabajo, cuando el hombre desarrolla el trabajo. Bien, podemos explayarnos más, ¿eh? Racional. Racional, esto nos hace diferentes de los animales. Simplemente, los animales también se comunican. Yo tengo mi loro, ¿están percibiendo ustedes? Sí, ese loro es súper, súper inteligente, ¿eh? Súper, súper inteligente. Los animales también se comunican. Los animales se comunican a través de instinto. Se llama, el lenguaje de los animales se llama instinto. Pero el lenguaje humano es mucho más desarrollado porque es racional. ¿Qué significa esto? Que nosotros utilizamos nuestro raciocinio, la razón, para ordenar nuestras ideas en una oración. ¿Okay? Y el único ser que puede razonar, pensar, ordenar sus ideas es el hombre. Los animales no. Ellos actúan de acuerdo a instinto. No es que alguien me dice, profesor, mi loro habla. No, el loro no habla. El loro, en primer lugar, para hablar no tiene cuerdas vocales. No tiene cuerdas vocales. Ya, profesor, sí tiene cuerdas vocales, ¿cómo es que emite un sonido? Ya, vamos a aceptar, ya. Pero el loro no tiene órganos articulatorios, labios, lengua. Pero profesor, tiene lengua. Sí, pero no tiene ápice. Eso comentaremos la próxima semana, ¿ya? Los animales actúan según instinto. No, el hombre no, el hombre no. El hombre razona, piensa, ordena sus ideas. Eso nos hace diferente a los animales. Innato, que el hombre nace con una capacidad. Capacidad. Es una predisposición genética. Es una herencia. Hemos heredado así de vuestros padres. Por eso, esta característica donde dice innato está en la definición. En la definición. Es una facultad que es propia del hombre, porque eso significa innato, así nació el hombre, con la capacidad para adquirir una lengua determinada. Por ejemplo, Alexia, en este momento, o mejor dicho, si tú hubieses nacido en Inglaterra, ¿ya? 6 meses, 1 añito, año y medio, 2 añitos, ya hubieses estado hablando inglés. ¿Por qué? Porque el hombre ha nacido con esa capacidad, con esa facultad para adquirir una lengua determinada. Y eso es propio del hombre, por eso es innato. Esto lo planteó Noam Chomsky. Chomsky es un lingüista, filósofo, matemático, científico norteamericano que todavía nos acompaña, está vivo. En cambio, hay otro lingüista que se llama Ferdinando Saussure, se escribe así, Saussure, doble S, Saussure, padre de la lingüística moderna. Él es suizo y él planteó que el lenguaje humano era aprendido. El lenguaje se aprende.
¿Dónde? En las interrelaciones sociales. En las interrelaciones sociales. Y profesor, ¿cuál es la teoría que se acepta? Las dos. Las dos teorías se aceptan. El lenguaje es innato y el lenguaje es aprendido. Bien. Biarticulado. ¿Qué significa esto? Que una palabra en nuestro español, por ejemplo, se puede descomponer en unidades menores. En unidades menores. Por ejemplo, primera articulación. La palabra niñeras no es que esté separando en sílabas. No, 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 no. Estoy separando en partículas que tienen significado. Se llaman morfemas. Los morfemas tienen significado. Por ejemplo, este morfema nin significa persona de corta edad. Oficio. A, femenino. S, plural. Segunda articulación. Que estos morfemas todavía se pueden representar en fonemas. Por ejemplo, vacante. B-A-K-A-N-T-E. Los fonemas se representan entre barras. Los fonemas son sonidos y los fonemas no tienen significado. La B, que significa la A, la K, no. ¿Ya? Ojo, esto veremos la próxima semana en fonética, fonología. Acuérdate que una palabra presenta doble articulación. Primera articulación, morfemas. Segunda articulación, fonemas. Estas son las características del lenguaje. Hasta aquí, de repente, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Por favor. ¿Alguna pregunta? No, gracias. Seguimos entonces. Seguimos. Ha pasado una hora. Nos queda la segunda hora. Estamos, creo, a tiempo. Sí, estamos a tiempo. Vamos. Bien. Funciones del lenguaje. Esto es bonito, jóvenes. En nuestra vida diaria, el lenguaje, lo que estamos... Ahora sí vamos a hablar solamente del lenguaje acústico, sonoro, lenguaje articulado, ¿ya? Vamos a hablar del lenguaje oral y escrito, principalmente. El lenguaje puede cumplir diversas funciones, de acuerdo a la intención. Esa parte hay que destacar la intención del hablante. Aquí está. Uso de la lengua de acuerdo a la intención del hablante. Según la intención. ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? Por ejemplo, mi propósito es informar, ¿ya? Mi propósito es convencerlo. Mi propósito es manifestar lo que siento. Eso es, de acuerdo a la intención del hablante. Función referencial. Viene de la palabra referente. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a su momento? Referente, ¿qué era? El objeto que donde parte la comunicación. ¿El referente está en la realidad? Sí. Esta función tiene 4 nombres. No sé si podrías anotar. Función referencial, función informativa, denotativa o representativa. Tiene 4 funciones. Informativa, referencial, es que se relaciona con el referente. Con el referente. ¿Para qué? Para informar. Su intención es informar. Y para ello utiliza oraciones enunciativas con la finalidad de informar sobre un hecho que ocurre en la realidad. Puedo informar hechos, casos, ideas, noticias. Informar. ¿Ve? Bien. Por ejemplo, la televisión nacional emite noticiero en quechua. Yuhanchik. Nuevo noticiero en quechua. ¿Ve? Me está informando sobre un hecho que ocurre en la realidad. Mi compañera Alexia corrigió al profesor. Le corrigió al profesor. Estoy informando lo que ha pasado en la realidad.
Mi compañero Alcides tiene una abuelita que habla quechua. ¿Ve? Estoy informando lo que pasa en la realidad. Para ello utilizamos oraciones enunciativas. Las enunciativas pueden ser afirmativas o negativas. Afirmativas o negativas. Emotiva. La función emotiva, que también se conoce con el nombre de expresiva, función expresiva, se relaciona con el emisor, para manifestar sus estados de ánimo. ¿Cuáles son esos estados de ánimo? Sentimientos: alegría, tristeza, cólera, asombro. Y para ello, el hablante, el emisor, utiliza oraciones exclamativas, admirativas, principalmente. Oraciones exclamativas. Por ejemplo, ¿qué quieres? Estoy expresando rabia, cólera. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ingresé. ¡Qué bien! Claro, hasta ahí, qué bien. Alegría. Ingresé. Mira cómo destacan la emotividad, destaca el estado de ánimo, y cuando digo también ingresé, a la vez estoy informando, estoy enunciando. ¿Ves? Por eso dice enunciativas también. ¿Ya? Enunciativas también. Conativa o apelativa. Cuando el emisor, o sea, el oyente, cambia su conducta, su comportamiento. Es decir, el receptor actúa, obedece. Y para ello se utilizan oraciones imperativas, sobre todo imperativas, llamadas también exhortativas. Por ejemplo, salga inmediatamente. Salga, te vas. Cierra la puerta. Cállate. ¿Ya? Ojo, en una expresión, oración, puede haber dos funciones paralelamente, pero una siempre destaca. Por ejemplo, cuando yo digo, lárgate, lárgate. Inicialmente estoy manifestando rabia, cólera, función emotiva. Luego, cuando el receptor obedece, se marcha, hay función apelativa. Función apelativa. Función fática o de contacto, también se llama de contacto. Se relaciona con el canal. Esta función se relaciona con el canal con la finalidad de iniciar el diálogo, mantener el diálogo o terminar el diálogo, abrir el diálogo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿Sí? Solamente contacto. 1, 2, probando. Sí, sí, sí. Hola. Sí, probando. Estoy verificando si el audio sale a la multitud. Si hay contacto. Para verificar si el audio funciona. Si el canal funciona. Acuérdese, ¿eh? Fática. No fáctica, sino fática. No es escribir con K, con C. Fac. Poética. O llamada también función estética. Función estética. Se relaciona con el mensaje. Esta función se relaciona con el mensaje con la finalidad de destacar el lenguaje poético, metafórico. O sea, a través de un lenguaje metafórico que causa extrañeza, es un lenguaje adornado, es un lenguaje connotativo,
es un sentido figurado que hay que descifrar qué significa, descifrar lo que significa. Por eso utiliza estilos o figuras literarias, figuras retóricas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca, como todas las cosas están llenas de mi alma. Mariposa de sueño, te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¡Qué romántico! ¿Eh? Pablo Neruda. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este es el poema 15. Y el poema 20 es más hermoso todavía. Aún más hermoso. Ya que el tiempo nos permite, puedo declamar lo siguiente. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Es cierto que ya no la quiero, pero cuánto la quise. Será de otro, como antes de mis besos, de mis labios. ¿Cómo no pude haber amado con sus grandes ojos fijos? En noches como esta, la tuve entre mis brazos. Es tan corto el amor, tan largo el olvido. Y así podemos pasarnos toda la mañana declamando. Función poética, estética. ¡Qué bonito! Sí, Marve, excelente. Es uno de mis poetas favoritos, uno de los poetas que influyó en mí, para yo también, sí. Es que, Edu, todos somos seres humanos, y el ser humano se caracteriza por su aspecto o lado afectivo, sentimental. Nosotros no somos roca, concreto, piedra, no. Y si alguien me dice que no, entonces si no, no le creo. Profesor está romántico. Ya no siente nada, profe. Eso sí es cierto, Alexia. Como, a ver, tiene doble interpretación. Ya no siente nada. Por ejemplo, Carlos Augusto Salaverry dice, este corazón enmudecido ya no late ni siente los minutos cadenciosos que se van. Está mi corazón en tu corazón está mi sepultura y el cadáver yace aquí, muerto para el amor y la aventura. O sea, el poeta está muerto espiritualmente. Profesor, ¿algún poema que me recomiende para aprenderlo? Romántico, sobre todo romántico debe ser, ¿no? O poema, hay tipos de poemas, ¿ah? Hay poemas románticos, hay poemas sociales o comprometidos, poemas políticos, poema social, poema andino, poema vanguardista. Hay haikus, que poemas de solamente de 2 versos o 3 versos, nada más. Romántico, profesor. Hay poema romántico de Melgar, pues, ¿sabes? De cajón, Melgar, yarabíes, sobre todo el yarabí 1 y el yarabí 4. El yarabí 4 dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas y pretendes hallar amor más fino. Habrán otros nidos de oro, pero no como el mío. Por ti vertió mi pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Profesor, ¿nos pasaron las diapositivas? No, por eso les dije copia, pega, copia, pega, copia, pega. Toma captura de pantalla. Ya, captura de pantalla. No es necesario que te pase las diapositivas. Captura de pantalla. Y si alguien no puede, mm,
tomar captura de pantalla. Le dice a Alexia, que es la delegada del salón 2, ¿ya? Ella les va a pasar. Bien, continuamos, jóvenes. Continuamos. Función metalingüística, nos faltó, ¿eh? La emoción, pues, la poesía a veces nos puede enganchar y ya no podemos salir de ella. Metalingüística también se conoce con nombre de glosomática. Gloso, lengua. Glosomática. ¿Qué significa esto? Que esta función se relaciona con el código mismo, es decir, con el lenguaje, para hablar acerca del lenguaje, para hablar acerca del código. La intención aquí es tratar el código, hablar del código, hablar del lenguaje. Para ello se utilizan definiciones. Por ejemplo, el sustantivo nombra seres. La palabra tiene dos partes fundamentales, lexema y morfemas derivativos, o lexema y flexivo. El verbo expresa acción. Profesor, pero el verbo expresa acción no es función informativa. Sí, pero como habla del lenguaje mismo, del código de nuestra lengua castellana, por eso es función metalingüística. ¿Ya? Estudia el código mismo. Por ejemplo, aquí el sustantivo nombra a seres, persona, animal, cosa, objeto, idea. Planos de lenguaje. Aquí, jóvenes, aquí, al lenguaje vamos a imaginarnos como si fuera una moneda. Como si fuera una moneda, ¿ya? A ver, dígame, la moneda tiene dos lados. Cara y sello. Ya, este es el lenguaje, ¿eh? La moneda. El lenguaje es biplánico. Tiene dos planos, o sea, dos lados, dos caras. Al lado de cara le ponemos el nombre de lengua. Y al lado del sello le ponemos el nombre de habla. De ahí que el lenguaje es biplánico. Dos planos. Eso también lo formuló el lingüista suizo Ferdinand de Saussure. El carácter biplánico del lenguaje. Lenguaje social. ¿Qué significa esto? Lenguaje social. Primero, ¿qué es lenguaje, profesor? Ya. En tu boletín, material de clase, se plantea lo siguiente. Que el lenguaje es un sistema de signos. Sistema de signos. Aquí está. Sistema de signos. Signos convencionales. Signos orales y o escritos. Así está. Signos orales y o escritos que utiliza una comunidad, un grupo social, ¿ya? Para comunicarse, para intercambiar sus pensamientos, sentimientos, ideas, emociones. Por eso es social, o sea, se usa en grupo para relacionarnos. A propósito, ¿cuántas lenguas se hablan en el Perú? ¿Alguien nos podría decir? ¿Alguien nos podría decir? Diez, me dice George. 10 lenguas se hablan en el Perú. ¿Alguien más? Otra, dice Sandro, dice, no sé. No hables, Sandro, no digas no sé, digas, profesor, un aproximado. 47 me dice Daniel. Y 47, 50 más o menos. Sí, Alexia, 50 más o menos. Más o menos. ¿Vale en buscar Google? No. Después, cuando ya no pueden. 63, 64. Por la cantidad de turistas quienes nos visitan todos los días, jóvenes. ¿Será cierto? Por la cantidad de turistas quienes nos visitan. Vienen italianos, vienen rusos, alemanes. Mi internet está lento. Jóvenes, en nuestro Perú se habla así como dice Brian, 47. Te faltó una.
48 lenguas en el Perú. 48 lenguas. O sea, te has olvidado de español, pues. Si bien son 47 lenguas nativas, lenguas originarias, 47 más el español. Más el español. Muy bien. Claro, 48. Antes decían que había más de 60, más de 70. Lamentablemente se extinguieron, desaparecieron. ¿Ya? De ahí que el Perú es un país multilingüe. Multilingüe. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Se habla muchas lenguas. Español, quechua, aymara, shipibo, aguaruna, bora, machigüenga, ticuña, candoshi, aguajún, tantas lenguas nativas. El año pasado, 2019, la UNESCO ha declarado como el año de las lenguas indígenas, el año de las lenguas originarias del Perú, 2019, ¿ya? Y por eso cada 27 de mayo se celebra el Día de las Lenguas Originarias, el Día de las Lenguas Nativas. Aquí nosotros, como peruanos, debemos más bien sentirnos orgullosos de que nuestro país, aparte de multilingüe, es pluricultural y multiétnico. O sea, tenemos muchas culturas. El Perú es rico en cuanto a culturas. Desgraciadamente no valoramos esta riqueza natural y cultural que poseemos, lamentablemente. O sea, tiene que venir un extranjero para recién decirnos que tu lengua sirve, que la lengua quechua sirve, por ejemplo. Y también existe la discriminación lingüística. Por el hecho de que alguien habla diferente a nosotros, miramos asombrados o nos incomoda o lo rechazamos, lamentablemente. Jóvenes, por ejemplo, yo soy quechua hablante. Mi lengua materna fue el quechua, o es el quechua. Más hablamos quechua que español en la casa. Más quechua que español. Producto de ellos que, por ejemplo, el año pasado, ¿sí? 2019, la institución Defensoría del Pueblo convocó un concurso de poemas en lenguas originarias. Y dentro de tantos miles de poetas que se presentaron al concurso, ¿sí? Quedé como finalista. No gané el premio mayor, me hubiera gustado llevarme los $10,000, pero haber quedado finalista es un mérito también. ¿Ya? Y con el poema El Misito de Arguedas. ¿Alguien ha leído la obra Yaguar Fiesta de Arguedas? ¿Conocen Los Ríos Profundos, seguro? O Guarmacuyá y Amor de Niño, el cuento Agua. Hay una novela de Arguedas, se llama Yaguar Fiesta. Y ahí Misito es el personaje central de la novela. Misito es el dios de las montañas. Misito es el toro que vive en la cordillera. Es una maravilla, es una filosofía de cosmovisión andina. Eso no lo voy a hablar hoy, jóvenes, discúlpenme. Voy a continuar, ¿ya? Se hablan muchas lenguas. La lengua social se habla en grupo. Hoy somos un grupo social. Tenemos única lengua, español. Teórica, sí, su aprendizaje se somete a reglas. Hay reglas, normas para hablar y escribir correctamente. No es que el que tiene plata habla como quiere, escribe como quiere. No, por favor, hay que someternos a lo que dice la regla. La lengua es psíquica porque solo existe en nuestra mente. Es abstracta, pues, abstracta, ¿ya? No, solo existe en nuestra imaginación. Nosotros no las vemos, las palabras que conforman el español.
La lengua ya dijimos que es un sistema de signos convencionales. La lengua es variable en un momento determinado, es invariable. Ahora, en este momento la lengua es invariable. Invariable, ¿ya? No varía. Pero ¿qué sucede cuando pasa el tiempo? La lengua varía, variable. Diacrónicamente. Sincrónicamente no varía. Diacronía, crono, tiempo. Diacronía, paso del tiempo, transcurre el tiempo. Varía. Por ejemplo, el español de la Edad Media, 1200, 1300, el español de esa época a la actualidad ha cambiado. Por ejemplo, si uno lee el texto, el Cantar de Miocid, ahí, en ese texto, la palabra dijo está así, D-I-X-O. No es Dixo, es eso veremos la próxima semana. X se representa J, dijo. Si lees El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, dice, Dulcinea de Toboso era fermosa, fermosa. Hoy, hermosa. Lee a Garcilaso de la Vega, agora me estoy muriendo. ¿Ve? ¿Cómo las palabras han cambiado? Quiere decir que la lengua varía de un tiempo a otro. ¿Ya? Diacrónicamente. ¿Y qué es el habla, profesor? El habla. El habla es el uso individual de la lengua. Es la materialización de la lengua, realización de la lengua. Dijimos hace un momento que la lengua no existe, sino a través del habla. No entiendo, profesor. Estos dos planos, lengua y habla, son interdependientes, no independientes, sino interdependientes. La lengua no existe sino a través del habla, o viceversa. El habla es la realización de la lengua, materialización de la lengua. Por eso se dice, es el uso individual de la lengua. ¿Recuerdas que la lengua era social para todos una sola lengua? Ahora no, en cambio. El habla individual significa que cada persona tiene su forma, manera de hablar, Yo tengo mi habla, Talía tiene su habla, George tiene su habla, Alessandra tiene su habla, Melanie tiene su habla. O sea, aquí vemos casi 40 tipos de habla. ¿Se encuentra? Personal, individual, de cada uno. El habla es práctica, se concretiza, se materializa, se efectúa, se realiza. El habla es psicofísica. Primero se piensa, todavía psíquica, fisiológica y física, porque pensamos, utilizamos nuestros órganos articulatorios y gracias al aire, el habla se escucha. Utiliza el código y se verbaliza, se pronuncia. Usa el código, la finalidad es comunicarse. Efímera, el habla es efímera, pasajera, porque el habla varía de un momento a otro. En este momento yo me expreso de una manera diferente con ustedes, pero luego ya no voy a hablar así. Yo les digo, Jorgito, ven, alcánzame, ¿ya? ¿Se dan cuenta cómo nuestra forma de hablar varía de acuerdo al contexto y de acuerdo también al nivel cultural de los hablantes? Varía. Tú te expresas de una manera diferente conmigo. Luego con tus padres, hermanos, en confianza hablas diferente. ¿Ve? El habla varía. El habla varía. Bien. Variación lingüística. Es un fenómeno por el cual una lengua determinada, una lengua específica, cambia de acuerdo a factores geográficos o sociales, de acuerdo al lugar o de acuerdo a los factores sociales. Primero, ¿qué cosa es dialecto? El dialecto es la variación regional de una lengua en determinada área geográfica.
El español que se habla en Lima es diferente al español de Trujillo, Chiclayo. El español de Trujillo es diferente al español de Piura. En Piura se habla diferente. El español de Piura es diferente del español de Pucallpa. En Pucallpa nosotros hablamos diferente. Allá nosotros trabajamos con mucha fuerza. ¿En qué está variando, amigos? Está variando en la pronunciación. Pero es español. El español de Ayacucho, por ejemplo. Un ratito. Allácito está, chiquitito es. Ahorita iré, mañanita lavaré. ¿Se dan cuenta? Coca Quintucha. Ah, qué bonito. Qué lindo. Esa es una canción, Coca Quintucha. Hoja redonda. Qué bonito. Sí, recién leo lo que ponen. ¿Cómo es eso, Alexia? ¿Qué? ¿No estabas percibiendo el chat, Alexia? Ya. Bien, gracias. Les decía, el español varía de acuerdo al área geográfica, como estamos apreciando. Este dialecto, hay que recordarles, Alexia, ¿tú eres de Lima? Alexia, ¿tú eres de Lima? Sí. ¿Tú tienes algún rasgo, acento, así como Alcides y yo? ¿Acento? Supongo que no. No, profesor. Ya. Alexia, debo informarte que tú también tienes acento. Tú también tienes dejo. Claro, comúnmente es informal es dejo. Sí lo tienes. Lo que pasa que entre nos, aquí, en este momento, no se aprecia. Por ejemplo, como a ti te están aclamando para ser la presidenta 2021 y además vas a ser delegada de tu salón en la universidad, incluso vas a estar en el tercio estudiantil y vas a representar a tus compañeros, te vas a un congreso internacional representando a UNTELS y representando a Perú, de ahí tienes una gran responsabilidad de representar a Perú en México, ¿ya? Se lleva a cabo en México, ahí se me fue el nombre, y los chicos saben de la universidad. ¿Ala? No. Así, son tres letras que se refiere eso se me fue. Incluso los estudiantes de la universidad tienen sus polos de ingeniería ambiental, tienen su polo con el logo de ese evento. Sí, son tres letras, es una sigla que se relaciona con el medio ambiente. Te vas representando a Perú y allá en plena congreso, y encuentro de estudiantes universitarios, te presentas. Mi nombre es Alexia Barbieri Rodríguez. Ni bien has terminado de pronunciar tus datos, tus oyentes, tus interlocutores ya dedujeron de qué país eres. Ah, Alexia, tú eres chola, ¿no? No, es que ese término no es despectivo, ¿ah? Ojo, ¿ah? No, 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 no es despectivo. No, 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 que, entre comillas, por favor. No, 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 no es despectivo. Es que a nosotros nos conoce por nuestra cultura, así como a Chile se les dice mapuches, a los guaraníes, a los paraguayos se les llaman guaraníes, a nosotros también nos dicen cholos o incas, no hay ningún problema, porque es nuestra cultura ancestral. Bien. ¿Y por qué dedujeron que de qué país eres?
Por tu dejo, Alexia, por tu acento, porque todos los peruanos tenemos un acento diferente. Por ejemplo, estamos en la movilidad, en los chinos. Bueno, dígame, gente. Este es un venezolano. Todavía decimos veneco. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por eso dejo. ¿Se dan cuenta? Dos países que tienen acento marcado, muy marcado en Sudamérica son Venezuela, que Colombia, que tienen casi la misma pronunciación, y Argentina y los uruguayos. Los uruguayos tienen la misma pronunciación que Argentina. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Incluso los chilenos tienen su acento particular. Cada país tiene su acento. No me hables de Brasil, porque Brasil es otra lengua, ¿ya? Portugués. Brasil no entra aquí. Ahí está. Y el dialecto, perdón, estoy diciendo, toda lengua tiende a dialectalizarse, ¿eh? Toda lengua tiende a variar en los diferentes aspectos. Aspecto fonético, pronunciación, es propio de cada región. Aspecto fonético. Aspecto sintáctico, cuando cambia de orden. Allácito está, mira, Allácito está con el verbo al final. De su vecino su hijo es. Oye, de la María su hija, caprichosa había sido. ¿Tienes de agua su duro? ¿Eh? ¿Estás casado, di? ¿Ya quieres salir, di? ¿No quieres escuchar la clase, di? Por ejemplo, en Trujillo. Todo es di allá. Todo es di. Toma esta galletica. Galletica, no, galletita no es galletica. Es que este es el diminutivo en Colombia, en Venezuela. Galletica, momentico, chiquitico, poquitico. Todo es ico. En cambio, en Perú es hito. Hijito, tito, papito. Por influencia del quechua. En cambio, en España, propia España es hillo, cuadernillo, jaboncillo, chiquillo, librillo, calzoncillo, ¿eh? Hillo. Y también varía en cuanto al léxico, vocabulario. Por ejemplo, para decir persona de corta edad, niño, diferente país, región, de acuerdo al país o región, va tomando otros vocabularios. Por ejemplo, niño en España es chaval, en México, chavo, en Venezuela, chama, chamo, chamo, en Argentina, pibe, en Chile, cabrito, en Perú, piura, churre, en Pucallpa nosotros le decimos guambrillo, guambrillo. Diferentes vocabularios. El dialecto se produce en el aspecto, varía en el aspecto fonético, en el aspecto morfológico, semántico, sintáctico, lexicológico. Cambia de semántico es cuando cambia significado. Por ejemplo, medio de transporte, el camión. Camión en Perú significa medio de transporte carga. Pesada. Llegaron 8 camiones. Por fin. Trajeron limones. Vamos a comer ceviche. Porque estaba escaso el limón. Ya. 8 camiones. En cambio, en México, camión es medio de transporte público. Espera, Alexia, espera que el camión llegue. Camión. Cambia el significado. Y hay más palabras. Por ejemplo, la palabra mona. Mona en Perú es hembra del mono, pero en Venezuela, mona es mujer vanidosa. Cambia el significado. ¿Eh? Sintáctico, lo que estamos apreciando son los ejemplos. Varía en el orden de las palabras de la oración. Lexicológico, ya dijimos, diferentes vocabularios. Sociolecto. Variación sociocultural de la lengua. Variación sociocultural de la lengua. Y justamente aquí se usa la lengua en 3 niveles. 3 niveles.
Nivel super estándar oculto, nivel culto. Es el habla de los profesionales, el uso de palabras cultas. Por ejemplo, educando fallece por culpa de iracundo conductor. Iracundo, ¿qué es iracundo? Es el molesto, rabioso. Nivel estándar, coloquial. Nosotros debemos estar en el nivel estándar. Estudiante fallece por culpa del molesto chofer, molesto. Subestándar, nivel vulgar. Chancón, manca por culpa de Fercho rayado. Rayado. Eso es sociolecto, el uso de la lengua en diferentes niveles de acuerdo a nivel cultural. Idioma es la oficialización de una lengua en determinado país o nación o estado. Oficializa una lengua en un país por factores políticos, económicos o socioculturales. Factores políticos, económicos, socioculturales. Esto está registrado en documentos jurídicos oficiales, especialmente en la Constitución política. Por ejemplo, en nuestro Perú son idiomas el español, quechua, aymara y todas las lenguas nativas en su lugar de origen. En su lugar de origen. De acuerdo al artículo 48. Es decir, el quechua y el español están en el mismo nivel. Ambas son lenguas, pero de acuerdo a la Constitución dice que son idiomas en su pueblo. Por ejemplo, supongamos que Alcides sea un hablante de aguajún, de la lengua aguajún. Allá se permite que él se exprese en aguajún. Yo no le puedo decir, oye Alcides, ¿por qué no hablas español como yo? ¿Qué pasa? No, no, por favor. De acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política, está permitido que él se comunique en su lengua. ¿Ya? O sea, por cuestiones políticos, económicos, socioculturales, una lengua llega a ese nivel de ser idioma, A secas, idioma de Perú, español. Porque es la lengua predominante, donde se escriben documentos administrativos, se enseñan las clases, la educación se imparte en las clases en español, todos en español, la lengua predominante. Thank you. Bien, jóvenes, hasta ahí es nuestra sesión. A ver, aquí está mal configurado. ¿Alguna pregunta hubiere? ¿Hubiera alguna pregunta, jóvenes? Un ratito, voy a ordenar esto. ¿Puede dar las claves? No, yo voy a desarrollar. Profesor, y es hora. Ya, pues regálame 5 minutos. ¿Nos va a dar la respuesta de evaluación? ¿De evaluación? No, justamente es de evaluación para ustedes, como tarea, y cada fin de semana, los días viernes, se publican las claves, las respuestas, con su explicación, para que puedan cotejar sus respuestas ustedes, ¿ya? Bien.
Los planos del lenguaje se relacionan con la fonología y fonética, respectivamente. A ver, ¿alguien puede decirnos, aunque todavía no hemos visto fonología fonética, ¿alguien puede relacionar? A ver, quienes entienden qué es fonética y fonología, ¿alguien puede decirme la respuesta? Fonema y fono. A ver, primero, fonología estudia los sonidos del lenguaje, específicamente el sonido mental. Los sonidos mentales pertenecen a la lengua. Esto acuérdense, acuérdense, ¿eh? Para la próxima semana. La fonología se relaciona con la lengua. ¿Por qué? Porque la fonología estudia sonidos mentales, el fonema, sonido mental. Mientras la fonética, estudia los sonidos reales, es el fono, pero pertenece al plano del habla, al plano del habla. ¿Ya? Esto vamos a explicarlo la próxima semana. Pero, profesor, la respuesta no es la B, fonema, no. Me está preguntando de planos del lenguaje. No, no me está diciendo cuáles son las unidades que se relacionan con la fonología fonética. Ahí sí, unidades mínimas, fonema y fono. Eso cambia, ¿eh? Pregunta 2. ¿Cuál es el elemento de la comunicación que organiza la información en un código? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Elemento de la comunicación que organiza la información, traduce la información en un código. Canal. No. Emisor. Aquí está, organiza. ¿Quién organiza la información? El emisor, pues, en un código. En este caso yo tengo que traducir la información en el español. Elabora el mensaje. Elabora el mensaje. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento de comunicación que organiza? Primero, organiza en un código, el emisor. El emisor, ¿ya? El emisor. ¿No es el mensaje, profesor? No, es que yo no puedo decir que organiza la información en un código. El mensaje, no. No. Es el emisor quien organiza la información, lo traduce en un mensaje. Lo traduce en un mensaje. O le elabora el mensaje al final. Al final. Primero es el emisor. Elabora la codificación. Realiza la codificación. En otras palabras, me estás diciendo aquí quién elabora el mensaje. ¿Quién elabora el mensaje? Emisor. 3. El decodificador y la decodificación son el sujeto y el proceso en el cual el primero asimila una información entendiéndola y reteniéndola y que se vincula directamente con él. ¡Ah, ya me equivoqué! Ya me equivoqué. ¿Quién me ha dicho? ¿Quién me ha dicho? Yo estaba pensando esto. Encodificador, encodificador y descodificador. No, 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 no. El decodificador es el receptor y la decodificación son el sujeto, claro, la misma persona. Los dos son la misma persona. Y el proceso mental, donde el primero, o sea, asimila una información, entiende, retiene, que se relaciona con el receptor. Ahora sí, receptor. Muy bien, contestaron todos. 4. ¿Qué función del lenguaje predomina en la siguiente oración? En el contexto de aislamiento social, luchemos todos para salvar el Perú. Función apelativa. Luchemos. Luchemos, luchemos. La palabra clave está aquí. Luchemos. 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 Indica mandato. Mandato. 5.
¿Qué característica del lenguaje nos demuestra que es exclusivamente humano? Que es exclusivamente humano. Racional. Muy bien. Racional. Ah, ya, características. No, aquí habría que cambiar. No hay respuestas, no hay alternativas. Aquí si no ha cambiado, no ha cambiado alternativas. No, aquí está, aquí está. Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Lo que pasa no es aquí, sino a este lado. A este lado. Racional. Racional. Yo pensé que había error. No, racional. Muy bien. 5C. 6. Incorrecta afirmación acerca de los planos del lenguaje. A ver, son interdependientes entre sí. Es una dicotomía planteada por Saussure. Evidencian biplanidad. Se materializa mediante la lengua. Sus componentes son la lengua y el habla. 6D, me dice Alexia. 6D, dedo. Incorrecta. Se materializa mediante la lengua. Error. La lengua es abstracta. La lengua no existe, jóvenes. Más bien la lengua se puede manifestar a través del habla. A través del habla. Porque el habla es la materialización de la lengua. Realización de la lengua. Miren, Alexia, estamos bien hasta el momento. 7. Tipo de comunicación en el cual se realiza un intercambio de ideas al mismo tiempo que interactúan en semejantes rangos, un emisor y receptor. Además, este tipo de comunicación se basa en el continuo intercambio de roles. Creo que eso se mencionó. 7C. Bidireccional, claro. Bidireccional. La información va, vuelve. Excelente. 8. Muy bien, bidireccional. Afirmación correcta en relación con los niveles de lenguaje. Nivel superestándar es el más utilizado. ¿Qué opinan? Varían solamente de acuerdo al aspecto cultural. Solamente del aspecto cultural. Su manifestación depende de diversos factores. Son el dialecto, sociolecto y idiomas. Se encuentran en todo hablante en igual jerarquía. Respuesta, ¿la B o la C? ¿B o C? La variación de los niveles de lengua se debe a varios factores. Aquí sí se han equivocado. Varios factores. ¿Ya? Sociales, culturales, políticos, varios factores. Eso es sociolecto, nivel sociocultural. Podría ser la B, sí, pero dice aquí lo que tenemos que sacar es la palabra solamente. No encaja, pues, no encaja. Sí, el sociolecto es la variación sociocultural, aspecto cultural, ¿ya? Pero dice solamente, no es solamente. Más bien diversos factores socioculturales. 9. Afirmación correcta. La función apelativa se vincula con el elemento que realiza la encodificación. La encodificación es lo mismo que la codificación. La función metalingüística se vincula directamente con el ruido del canal. La función fática se relaciona con el elemento que decodifica el mensaje. La función poética se vincula con el mensaje. La función referencial no toma en cuenta los seres de la realidad. Respuesta, jóvenes, en la 9. La respuesta en la 9, la A. La función apelativa se vincula con el elemento que realiza la encodificación. No, encodificación es lo mismo que decir codificación. El emisor, eso es emisor. En la función referencial no toma los elementos. Sí toma los elementos de la realidad. Sí hemos dicho que la función referencial informa un hecho que ocurre en la realidad. Se equivocaron. La función poética se relaciona con el mensaje. Es que en el mensaje voy a encontrar lenguaje poético, estético, lenguaje metafórico, el lenguaje figurado. ¿Dónde? En el mensaje. Esa es la función poética.
10 relaciones. Restringan el acceso a las playas de Lima. Por favor, nada de que Navidad, Año Nuevo, ni verano. No entran a la playa. ¿Ya? Restringan. Restrinjan de una vez, por favor. Restrinjan de una vez. 1, 2, 3. ¿Me oyen? Restrinjan. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Restrinjan. Respuesta. No hay playa. No hay playa. No hay verano. ¿La B o la C? ¿La B o la C? La 10B o C. A ver. Restrinjan el acceso. Cuando se restrinjan, mandato. 1 con C. 1 con C. 1 con C. Puede ser la B o la E. Ah, 1. A ver, 1. Restrinjan. Restringieron. Ah, no. Dice restringieron. 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 Informativa, pues. 1B. 1B. Restrinja de una vez. 2C, apelativa. Y 3A. Entonces, la C. Y me estaba equivocando, jóvenes. Yo había leído mal la primera oración. Cuando utilizamos oraciones de características enunciativas y nuestra principal intención es informar objetivamente, nos referimos a la función metalingüística, emotiva, apelativa, fática o la función informativa, representativa. Claro, nos referimos a la función informativa, representativa. 11A. Finalmente, 12. La realización concreta de los signos ideales y se manifiesta en el acto de la pronunciación. Nos referimos a la lengua, al habla, dialecto, idioma o lenguaje. Realización concreta de los signos ideales. Muy bien, no se equivocaron. Respuesta unísona, la B, perdón, la B. El habla. Es la realización, materialización de los signos ideales, o sea, de la lengua. Amigos, ha sido por hoy nuestra sesión. ¿Alguna pregunta, duda, jóvenes, antes de cerrar la sesión? ¿Hubiere dudas, preguntas? Ahora sí. Tienen 10 minutos, cuarto de hora, para que puedan tomar desayuno. Algunos que todavía no lo tomaron. Yo también voy a ir a tomar desayuno. Y regresamos para la siguiente sala. Ingresamos a la siguiente sala. Gracias, Alexia. Un gusto conocerla, Alexia. Bien, Daniel, gracias, Brian. Muchas gracias. También, jóvenes, estudien, practiquen, lean, ¿ya? Para ustedes está la tarea, por favor, 12, ¿ya? 2 ejercicios también. Por ejemplo, a ver, tienen que contestar estos ejercicios, ¿ya? Incluí 2, 3 preguntas de la San Marcos, ¿ya? Mira, para que vean. Ahí está, San Marcos, mira. ¿Ya? Bien, jóvenes, gracias. Igual, ustedes también cuídense. Gracias. Bien, Christopher, Alcides. Voy a parar la grabación. Voy a pausar o guardar la grabación. Una experiencia por nuestro